103.2. Radio Espera. La radio de Faltes. Tu radio local. Estás escuchando En Cuadrilla, con Rubén Garde, en Radio Espera. En este momento saludamos a Laura Torre, una de las integrantes del grupo femenino Melenas. Buenos días, Laura, ¿qué tal? Buenos días, pues muy bien. Muchos se preguntarán, ¿pero quiénes son Melenas? Y otros las conocerán por su reciente concierto en la Plaza del Castillo en San Fermín. Laura, ¿cómo y de dónde nace Melenas? Bueno, pues a ver, ya llevamos un tiempo. En realidad, Melenas nace en 2017, si no me equivoco, soy capaz de decirlo mal, pero bueno, creo que 2017. Bueno, nos conocíamos de vista a las cuatro porque siempre estábamos yendo a conciertos, al final nos movíamos por los mismos bares y nos encantaba a todas la música. Alguna de nosotras, como es mi caso o el caso de Leire, ya tenía experiencias previas en otro grupo, en otros grupos. Y bueno, pues básicamente tanto ver conciertos juntas y tal, pues decidimos empezar a probar a ensayar juntas, ¿no? Primero le dijo María a Ollana. Ollana, la cosa es que ella tenía formación musical, pero llevaba un tiempo que lo había dejado como al margen y en los últimos tiempos se había animado a componer sus primeras canciones con la guitarra. Y bueno, a partir de esas cancioncillas, pues empezamos a quedar para ensayar, la cosa fue cogiendo forma, nos vinimos súper arriba y nada, y bueno, pues eso, en 2017 sacamos nuestro primer disco y de repente empezamos a tener pues mucha mayor repercusión de la que nos imaginábamos, ¿no? Pues vimos cómo nuestro disco se vendía por Bandcamp, fuera de España, nos apuntamos a un festival en Austin, Texas, el South by Southwest, que es muy importante en la industria, nos cogieron, fuimos y de repente empezaron a pasarnos una serie de cosas que nos hicieron tener cada vez más ilusión y echarle más ganas al proyecto y Hablaremos, bueno, hasta aquí. hablaremos de esa internacionalidad durante la entrevista. El nombre Melenas, ¿por qué? Pues mira, en realidad tampoco tiene una razón. Mira, básicamente el momento en que empezamos a ensayar las cuatro juntas, pues necesitábamos un nombre, o sea, es que un grupo necesita un nombre y pues no salían fácilmente. Entonces teníamos un chat, me acuerdo, en Messenger de Facebook de entonces, que buah, decíamos un montón de cosas. Y al final surgió lo de Melenas y nos moló, más allá de porque llevábamos el pelo largo, porque nos parecía que tenía un toque un poco, pues como kinky, un rollo un Hmm. poco, nos recordaba como a las pelis españolas de los 70 en las que se usaban melenas de una manera un poco como despectiva, como ese melenas o como un poco rollo outsider o algo así, nos hacía gracia. Y nos pareció como que nos encajaba, pues tenía fuerza y pegaba con nosotras, digamos. Y ya se quedó, pero lo del nombre de que buscas a un grupo realmente es una cosa un poco random. Y luego allá se queda tu nombre y bueno, te vas acomodando a él. Sois cuatro en el grupo, si no me equivoco, que las cuatro sois chicas. Ujú. ¿Cómo es de hacer un grupo únicamente formado por mujeres? ¿Es difícil sacar adelante una banda formada solo por mujeres? Bueno, pues hacer un grupo formado por mujeres es como hacer cualquier grupo, es decir, requiere pues un montón de trabajo, mucho Sí. esfuerzo, ¿no? Como cualquier grupo. Sí que es cierto bueno, que vivimos en un mundo en el que existe el machismo y especialmente en la industria de la música y en Sí. lo que le rodea. Y bueno, sobre todo sí que sentíamos en los primeros tiempos, nos sentíamos como en esa especie de excepcionalidad un poco por el hecho de ser cuatro mujeres y también sentíamos que se nos miraba con un poquillo más, quizás de sospecha, ¿no? Parece que la gente es un poco más suspicaz cuando eres como cuatro mujeres Hmm. y es como, bueno, ya sabrán tocar, parece como que te exigen más o te están mirando más atentamente, ¿no? También podemos decir que durante los últimos años ha habido cambios en ese aspecto, es decir, hay muchas más artistas femeninas y grupos formados Sí. íntegramente por mujeres o presencia de la mujer en este ámbito en general que cuando empezamos. Es decir, que justamente cuando empezamos fue un momento en el que asistimos mientras comenzábamos a una eclosión de otros grupos de mujeres, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente nos hace muy felices y también lo que siempre decimos, ¿no? O sea, es básico que exista, que se dé una visibilidad a las mujeres en la música Hmm. para que otras chicas, otras niñas, bueno, da igual el género que tengas, ¿no?
te animes y veas que es posible. Es muy importante la existencia de referentes que no sean únicamente masculinos, que hay otros géneros. Vuestra música tiene una mezcla muy especial de estilos. ¿Cómo describirías vuestro sonido y cuáles son vuestras principales influencias? Buah, pues a ver, también nosotras escuchamos mucha música. En cuanto a la música que hacemos, el denominador común es el pop. Es decir, Hmm, o sea, son melodías y canciones con, eso, con una presencia muy importante de la melodía, de estribillos más o menos memorables, estrofas bastante clásicas, o sea, perdón, estructuras bastante clásicas en ese aspecto. Y con respecto a las influencias, bueno, pues son muy diversas y sí que es cierto que ha habido una evolución en Melenas desde los primeros discos hasta ahora, que básicamente está marcada por nuestra propia evolución como músicas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces al principio quizás los referentes eran grupos que nos siguen encantando, pues de un pop un poco más do it yourself o tipo, pues yo qué sé, Beat Happening o grupos de pop escocés o la Velvet Underground, cosas que, o Television Personalities, cosas que de pop británico, por ejemplo, o americano, australiano, sí. que para nosotras nos inspiraban porque nos hacían sentir que podíamos hacerlo. O Marine Girls, se me ocurre, ¿no? Conforme hemos ido avanzando y hemos ido aprendiendo más sobre, bueno, por la experiencia sobre tocar, componer, eh, y luego también conforme han ido teniendo más presencia los sintetizadores, que aunque estuvieron ahí desde el principio, ahora están mucho más, son mucho más protagonistas, pues son evidentes los otro tipo de referentes, ¿no? Que también nos gustaban al principio, como Broadcast o Magnetic Fields o Yo la tengo. Siempre han estado ahí, pero claro, cuando empiezas a tocar te acercas más a cosas que sientes que tú, te inspiran más cosas que sientes que tú también eres capaz de hacer, ¿no? Hemos escuchado hace poco vuestra canción Bang y Ujú. mencionas también vuestra manera de componer y a eso me refiero. ¿Cómo es vuestro proceso compositivo? Pues generalmente siempre sucede de una manera similar, ¿no? Y ha sido así desde el principio. Como te dije, cuando empezó Melenas fue porque Ollana tenía algunas ideas que había ido componiendo con la guitarra y nos Mm, las presentó y empezamos a trabajarlas. Y ese ha sido el esquema más o menos que hemos seguido hasta ahora. Ollana es quien suele tener una idea de canción generalmente, y suele o bien o la trae al local con la guitarra o con los sintes, o bien últimamente ya pues prepara un boceto y nos lo pasa, sí. tenemos un drive ahí con ideas y luego cada una por su cuenta pues lo vamos trabajando y vemos de qué manera cada una puede aportar con su instrumento o a nivel de coros o lo que sea. También con respecto a las letras, que es una parte del proceso muy importante también para nosotras, pues hay veces que Ollana ya tiene muy clara la idea y viene con una letra, y hay otras veces que no, que conforme vamos desarrollando la canción en el local de ensayo y demás, pues vamos viendo un poco entre todas que nos sugiere esa melodía, ese sonido, ¿no? que se está creando y de que nos parece guay, o sea, de que nos parece que podría hablar. Y esas son el tipo de canciones que solemos escribir entre todas, que es un proceso, pues también, bueno, al que nos gusta prestar mucha Hmm. atención. Ahora es vuestro último álbum. ¿Cuál fue la inspiración de este proyecto y cómo fue el proceso de grabación? Vale, la inspiración de este proyecto es diversa, es decir, eh, bueno, digamos que son canciones que también las ideas principales las ha ido haciendo Yana, pues las fue haciendo a lo largo de unos Sí. meses, las iba llevando al local y a lo largo de bastante tiempo, casi un año, yo diría desde la primera hasta la última, pues las vamos desarrollando en el local y demás. Entonces, no había una idea conceptual en principio, no, pero sí que es cierto que conforme, bueno, voy por partes. Hmm. Por un lado, fuimos al estudio de grabación con una idea, íbamos con la idea de hacer unas demos en principio y también con la idea de que las canciones crecieran en el estudio. Sí. Íbamos ya con las canciones trabajadas hasta cierto punto, pero queríamos ver qué pasaba en el estudio. Y efectivamente en el estudio, pues las canciones adquirieron nuevos matices gracias a la labor de producción de Guille y también a la nuestra, ¿no? Y a ese diálogo que se establece en ese momento. Y, y bueno, grabamos como en dos fases, por así decirlo. Y ya cuando teníamos todas las canciones grabadas, terminadas, bueno, vimos claramente que no era una demo, sino que ya era, tenía un sonido
que nos gustaba muchísimo y nos quedamos muy convencidas y que ya era el disco, ¿no? Sí. Teníamos 10 canciones que ya eran el disco que queríamos presentar. Entonces nos dimos cuenta de que de alguna manera en todas las canciones, tanto en la letra como en la incluso en las dinámicas y estructuras de la canción, con los ritmos muy marcados, con los secuenciadores, pues estaba la idea del tiempo, algo que siempre ha estado en nuestra música, pero muy enfocado en el ahora, ¿no? El decir, o sea, en muchas canciones estaba esta idea de, bueno, lo que tenemos es el ahora. Hay una serie de cosas que vienen del pasado que nos han traído hasta aquí, elegimos algunas, otras las dejamos hacia atrás Mm. y miramos al presente, ¿no? Y como valorar el tiempo y ese momento presente porque es realmente lo único que tenemos. Y bueno, vimos que esta idea, sin haberlo planeado, de alguna manera estaba en muchas de las canciones y ya había una canción que es la que abre el disco que se llamaba Sí, ahora y que dice eso como un mantra y realmente nos parecía súper adecuado que ese fuera el título de todo el disco. Este disco, como comentas, no nace de un concepto inicial, sino que el concepto se ha ido generando. ¿Os gusta Eso es. trabajar bajo un concepto o sois libres? No, nunca lo hemos hecho así. O sea, siempre vamos trabajando eh, y vamos, digamos, haciendo lo que las canciones piden, ¿no? O sea, Sí, cuando tenemos una canción nueva en la que empezamos a trabajar, es que de hecho estos días estamos en ello también, ¿eh? Estamos con canciones nuevas y trabajando. Entonces vamos viendo un poco, pues, qué tipo de sonidos le van, pues eso, qué tipo de ritmos, y luego poco a poco bueno, se van sumando una canción a la otra, se van poniendo las letras y al final ya es cuando intentamos darle un sentido a todo ello, ¿no? sí. Nunca hemos dicho, va, pues queremos que este disco hable de tales cosas. Sí que es cierto que en el momento en el que hacemos un disco, nosotras tenemos un punto en la vida, unas preocupaciones, una música que escuchamos, pasamos un montón de tiempo juntas y estamos, eso hace que muchas veces seamos como un cerebro con cuatro partes, ¿no? Entonces, muchas veces vemos las cosas de una manera similar o al menos complementaria. Y Al eso principio también de la ayuda. entrevista comentábamos pues eso, un poco la parte internacional que tenía el grupo Melenas, que habéis llegado a tocar en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, en España, lógicamente. ¿Qué es lo más que disfrutáis? ¿Qué es lo que más disfrutáis de tocar al frente del público? Pues lo que más disfrutamos es precisamente de eso, de la conexión que se establece, ¿no? La música tiene una parte que es muchísimo trabajo de composición, trabajo en el local, trabajo en el estudio y luego un montón de trabajos que no Sí. tienen absolutamente, aparentemente nada que ver con la música, ¿no? Pues desde la contabilidad hasta la producción, las redes sociales, ¿no? Exige muchísimo y siempre puedes trabajar más, ¿no? Sí. Entonces, al final, ese momento en el que tocamos nuestras canciones en directo, es el momento en el que se produce la conexión más real con el público, digamos, que es lo que realmente da sentido a todo lo demás, ¿no? O sea, es el ver cómo tú estás tocando esa música, esas canciones en directo y la gente las está recibiendo, está reaccionando y ahí es donde se crea la magia que hace que todo merezca la pena realmente, ¿no? Y donde se te recarga esa energía que tú has puesto en tu trabajo también. Y lo que hemos encontrado tanto en el público estatal, pero quizás más sorprendentemente en el público de fuera de España, es esa conexión tan especial. Y digo más sorprendentemente porque, bueno, básicamente cantamos en español y mucha gente que nos escucha no conoce el español ni entiende nuestras letras, pero aún así las siente, ¿no? Y entonces es súper bonito ver cómo tienes fans alemanes que no entienden una palabra de lo que dices, pero que aún así lo sienten y de alguna manera lo comprenden, ¿no? Y esos momentos, joder, pues son muy bonitos. Claro, iniciar un grupo desde cero, me imagino que son unos inicios un poco complicados, como cualquiera que cree un grupo o cualquier cosa, pero Sí, es que vosotras sacáis vuestro primer disco y parece ser que de las copias que hacéis, la mitad o más de la mitad se venden fuera de España. ¿Cómo sí, es eso sí, para sí, vosotras? pues fue súper sorprendente. O sea, de repente vimos eso, pues el primer disco, pues gestionábamos nosotras la venta por Bandcamp y demás, y veíamos eso y nos parecía alucinante porque, pues bueno, no lo esperábamos. O sea, de hecho, pues sacas un disco y dices, bueno, pues a ver si a cuántos vendo y a ver si consigo hacer un concierto en mi ciudad o en Sí, alguna cerca, ¿sabes? Tirando de...
bueno, pues que estás empezando y dices, pues lo que salga. Claro. Y fue muy sorprendente y fue eso también lo que nos animó a intentar participar en South by Southwest en Austin. Mm, Y allí también, una vez más, siendo aún muy pequeñas, comprobamos cómo teníamos esa recepción muy favorable. Pronto también empezó a salir algunos conciertillos en Francia, que ha sido como nuestro otro gran o primer gran lugar de recepción, ¿no? sí, También siendo de Navarra, pues es con respecto a otros grupos peninsulares es como más obvia, ¿no? Esa relación y más fácil también. sí. Y la verdad es que es un público con el que sentimos mucha conexión. Y bueno, fue muy sorprendente y luego también pues cuando nos vamos parando a analizarlo, pues también nos damos cuenta que quizás a pesar de cantar en español, el tipo de música que hacemos sí que tiene mucho que ver y se cuelan muchas influencias de, como decía antes, ¿no? Pues de pop francés, Sí, británico. Entonces también es natural que gente que tiene un background musical similar al nuestro al final, pues conecte con eso, porque le recordamos a grupos que escuchaban antes, pues tenemos muchos fans que tienen 50 años o 60 también, también más jóvenes, ¿eh? Pero que le recordamos a grupos, pues eso, franceses de los 80 90 y bueno, pues eso. He leído preparando la entrevista unas declaraciones tuyas sobre los festivales donde decías que en los festivales nos conoce más gente, para nosotros son mágicos. ¿Qué son para son mágicos para vosotros? Describen un poco más qué es para vosotros los festivales. Me imagino que una exposición a nivel público y nuevos fans brutal. Sí, o sea, los festivales depende dependen de distintos factores, pero en principio, claro, pueden ser una gran oportunidad para que mucha gente te Sí. descubra. Nosotras, bueno, siempre decimos, a ver, nuestro lugar es la sala pequeña, es donde más cómodas nos sentimos, es donde vemos más clara esa conexión con el público, estás más a ras de suelo, incluso la distancia física es muchísimo menor, ¿no? Entonces, la sala es nuestro espacio natural, digamos, ¿no? Pero luego, por otro lado, en los festivales, pues también hemos vivido momentos increíbles, ¿no? Y visto cómo mucha gente nos ha conocido. Una cuestión importante de los festivales es el momento y el escenario en el que te programen, Hmm. porque muchas veces muchos festivales, digamos, que bueno, sacan pecho de eh, hacer una programación paritaria en la que dan oportunidad a nuevos grupos y tal, pero también es cierto que si te colocan en un horario que no te favorece, pues Al lado no de te están otro haciendo. cantante más famoso o algo así. Sí, Claro. o a las 5 de la tarde en un agosto que hace Sí, que 40 hace grados, calor. ¿sabes? Entonces, claro, es como, por un lado está muy guay, pero por otro lado también depende un poco de las circunstancias. Y, por ejemplo, sí que, claro, cuando sale bien está muy bien. En el último festival que hemos tocado así grande, que fue el Tomavistas el pasado mes de mayo en Sí. Madrid, pues ahí sí que contamos con la ventaja de tocar a una hora muy buena, creo que eran las 10 de la noche, en un escenario que estaba muy bien y que reunía buenas condiciones técnicas de sonido, etcétera. Y pues ahí sí que sentimos eso de, jolín, qué bien, cuánta gente están conectados con nosotras, es un buen momento, ¿sabes? No siempre es así, pero cuando sucede, desde luego, es maravilloso. Y luego, aparte, como fans de la música que somos, pues, a ver, te da la oportunidad de ver a grupos que te Claro. encantan. Mm. Sin salirnos del directo, este año habéis estado participando en el programa Girando por Salas, en su edición número 14. Conozco a una Sí. banda de aquí de Navarra también que han estado girando por este programa, por toda España, y han contado pues que ha salido, que ha sido una gran ayuda para ellos, que es un impulso más hacia su trabajo, hacia el trabajo de las bandas. ¿Cómo es para vosotras poder ser partícipes de un programa como este? Pues mira, lo primero que lo hemos disfrutado un montón. Hicimos girando por salas justo después de hacer la gira europea, Sí. una gira europea en la que habíamos tenido 15 fechas y de la que volvimos muy, muy contentas. Tuvimos un pequeño parón para retomar un poco la energía, para recuperarnos, pero aún como con ese impulso empezamos girando por salas y lo importante de este programa es que al final te lleva a ciudades o a poblaciones en las que generalmente o muchas veces no hay tanta oferta cultural, Sí. entonces es algo beneficioso para que la música llegue a todas partes y no esté solo siempre en las ciudades Sí. principales, ¿no? Y luego también, claro, para los músicos está muy bien porque te cubre un poco económicamente algo Eso. que si no sería una inversión bastante costosa, ¿no? Y que puede, en lo que
y en algunos casos incluso se puede perder dinero, ¿no? Entonces es muy guay que vayas cubierta en ese sentido y que puedas viajar a lugares que de otra manera probablemente no podrías hacer, Hmm. ¿no? Entonces, la hemos disfrutado un montón, también por lo que te decía, nos encanta tocar en salas y hemos podido conectar con gente y conocer a gente muy guay. Y bueno, pues ha habido de todo, o sea, también hemos tocado en salas de ciudades grandes como la Sala Bol de Barcelona, que fue súper guay, pero también hemos podido tocar, yo que sé, en Albacete y Murcia, que no habíamos tocado Hmm. nunca y que disfrutamos muchísimo. Entonces, nos hemos quedado muy contentas, la verdad. Sí que en algunos casos tenemos la sensación de que falta un poquillo de promo igual, pero bueno, en general la experiencia es muy positiva. Tuvisteis un trabajo encargado para la televisión que, por lo que he leído, casi de manera casual acabó encendiendo la chispa de lo que es el sonido actual de Melenas. Ujú. Y fue esa la canción que os dio un poco el empujón hacia más público. Cuéntame un poco sobre esto. Así es. Pues sí, hace ya, no me acuerdo ni del año, 2020 fue 2021, estábamos aún en pandemia, nos llegó como la propuesta por parte de Movistar de hacer una actuación en un programa suyo y esta actuación suponía, aparte de tocar 3 temas nuestros o 4, no recuerdo, Sí. también hacer una versión de un grupo que no fuera obvio o no. Bueno, finalmente nosotras elegimos una canción de un grupo que nos gustaba mucho, que es Grauson, y que es una canción que hemos escuchado mucho o habíamos escuchado mucho las 4, pues desde jóvenes en salas, discotecas, etcétera, ¿no? Que es la Mm. de Esbear. La versión nos salió de manera muy natural y decidimos hacerla con sintes porque nos pegaba muchísimo más para la canción, porque ya en nuestro disco anterior, Días Raros, habíamos experimentado en 2 canciones en las que solo había sintes y la guitarra quedaba al margen, por así decirlo, y esta, la de Osa Polar, nos pegaba también hacerla totalmente de esa manera. Eh, la hicimos para el programa, nos gustó mogollón cómo quedó y decidimos grabarla y a la gente en general, o sea, la recepción fue súper buena y a nosotras pues nos empezó a encantar tocarla en directo, etcétera. Y eso nos impulsó, eso fue antes de empezar a componer ahora. Sí. Y entonces eso nos impulsó muchísimo para seguir ese camino. También coincidió que tanto María como Yana se compraron algunos sintes nuevos, entonces pues probaban cosas, sonidos, y nos gustaba mucho en general cómo sentaban ese tipo de sonoridades a nuestras canciones, ¿no? Y sí, fue Osa Polar y esa versión la que un poco nos impulsó en algo que ya venía perfilándose un poquito, pero esto fue ya como el impulso definitivo. Cantar en San Fermín, que cantasteis hace unos días, es en vuestra casa, me imagino que una experiencia bastante inolvidable, ¿no? Buah, pues sí, inolvidable. La verdad que muy emocionante, no sé, en tu propia ciudad, en fiestas y con tantas personas, amigos, familiares ahí. Fue súper emocionante, la verdad. ¿Qué planes tiene la banda para el futuro? ¿Algún proyecto nuevo en el horizonte? Sí, estamos, como te comentaba antes, estamos Sí. componiendo canciones. Tenemos muchas ganas de ir sacando música nueva y luego tenemos por delante también bastantes fechas este verano. Eh, tenemos el BBK, tenemos el Contemporánea, tenemos, bueno, un montón Un de fechas montón. también. Sí, una también en Berlín a finales de agosto, aparte de bastantes por aquí. Y luego también tenemos una pequeña gira europea en el mes de noviembre. O sea que de momento, pues eso, mucho tocar y también con ganas de ir terminando las canciones nuevas. Pues a nuestros oyentes les dejamos ahí que busquen en Instagram, en todas las redes sociales de Melenas, todos estos conciertos por si quieren ir a verlas y conocerlas. Y bueno, antes de terminar, Laura, vamos a hacer una mini sección que Hay hemos... una cosa Cuéntame. que casi se me olvida para los navarros, que tocamos el día 17 de este mes de julio en el Festival de Olite, Pues mira, de hecho aquí a el Festival Falces de Teatro. muy cerca, así que Pues eso. si Creo que alguno de... 17. Ahora no me acuerdo, miradlo. Que lo mire la gente ahí por ahí En redes en redes sociales, sociales eso y es. todo. En Olite estarán tocando melenas y por toda España e incluso por Europa, si alguno nos está escuchando por allí. Que nada, que se metan y que lo miren y que vayan a conocer a este grupo que yo la verdad es que las he conocido hace muy poco
Y están sus canciones muy, muy, muy guays. Y como te comentaba, Laura, vamos a terminar la entrevista con una sección que hemos estrenado en el anterior programa, que empezamos la temporada. Y son unas preguntas cortas, que es lo que últimamente se demanda en ese tipo de formatos en las redes sociales, ¿vale? Vale, Así que allí voy. ¿Tu vamos nombre a ver. completo? Laura Torre Vall. ¿Nombre del grupo? Melenas. ¿Qué papel desempeñas en el grupo? Batería. ¿Y otros instrumentos que toques o quisieras aprender? No, toco la batería, luego también toco un sample, o sea, como una SPD, una Sí. Roland SPD, y hago coros. ¿Primer concierto al que fuiste en tu vida? El primer concierto que hicimos en nuestra vida, yo en mi vida, Sí, fue, bueno, sí, ese fue con primero. otro grupo, con Panty Pantera, en el bar Chincharri. ¿Y el de Melenas? Fue en el bar Nebula. ¿Canción más especial de todo el repertorio de Melenas? Uf, qué difícil. Hmm. Para mí, quizás 1000 canciones. ¿Un artista con el que os gustaría colaborar? Uf, Hmm. venga, Magnetic Fields. ¿Palabra que describa el grupo? Pop. ¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre? No sé, muchas cosas. Depende a cada una cosa, pero ¿A ti en concreto? eh, a mí, bueno, venga, a todas, algo que les gusta a todas, pues comer y beber. Una canción que no puedes dejar de escuchar últimamente. Mm, a ver, un momento. ¿Verdad? Jolín, que siempre me bloqueo con estas cosas. Venga, pues. Ah, sí, venga. Lo tengo. De los planetas, em, maniobra de evasión. ¿Un lugar en el mundo donde te gustaría dar un concierto? Buah. Am, aunque ya lo hemos dado, Sí, se puede repetir. claro. Glasgow. Y por último, ¿el concierto más especial que hayáis hecho? ¿O para ti el más especial que ha sido de el Melenas? Buah, qué difícil. Hmm. Mm, pues no sé. Venga, pues en Glasgow también. Ahora, el Freakender de Glasgow, un festival. Muy bien. Pues nada, hasta aquí la entrevista, Laura. Muchísimas gracias por haber estado este rato aquí en cuadrilla con nosotros. Los próximos Gracias. conciertos, como hemos estado hablando, que mire la gente en las redes sociales, sabemos que está el BBK Live por ahí también. Y muchos festivales por aquí, por España y fuera de España, como has comentado. Que lo miren por ahí, que seguro que lo vais anunciando por allí. Y nada, que aquí lo Eso es. dejamos. Estaremos pendientes de toda vuestra trayectoria a partir de ahora. Y que muchas gracias por haber estado aquí en Radio Espera. Vale, gracias a ti. Laura Torre, batería del grupo Melenas, hoy aquí en Radio Espera. Nosotros seguimos aquí una hora más en el 103.2 FM o en radioespera.com.